Fíjense, hermanos, yo quiero hablarles esta mañana acerca de David y no solamente de David, quiero hablarles acerca de un salmo que David escribió, pero es un salmo de muchísima revelación. A mí me gusta mucho el libro de los salmos porque en el libro de los salmos puedes encontrar muchísimas revelaciones. 71 salmos fueron escritos por David. David no escribió los 150 salmos que tenemos ahí en la Biblia. David solamente, de esos 150, David solamente compuso 71 salmos. Ahora, y cuando tú leas en tu Biblia el subtítulo que dice Salmo de David, bueno, ponle mucha atención a los 150, pero cuando tú veas que es un salmo de David, ponle más atención, porque David era un adorador, hermano. Y David, en esa adoración, ese espíritu de adoración que David tenía, lo llevaba a la intimidad. Bueno, yo no lo sé. No sé si la adoración lo llevaba a la intimidad o la intimidad lo llevaba a la adoración, pero el orden de los factores no altera el producto, ¿verdad? La adoración lo llevaba a tener intimidad o la intimidad lo llevaba a tener adoración. Y el chiste es que eso le daba revelación. Cuando él se metía a intimidad con Dios y se metía a adorar a Dios y cerraba sus ojos y tocaba su arpa, mientras que las ovejas estaban allí pastando, escúchame, tenía todo el tiempo del universo, hermano. A las 6, 7 de la mañana ya estaba sacando sus ovejitas a pastar y las recogía hasta las, pues yo no sé, 5 o 6 de la tarde. Antes de que se oscureciera, las llevaba otra vez al redil. Desde las 6, 7 de la mañana hasta las 6, 7 de la tarde, lo único que tenía que hacer era cuidar ovejas. Entonces se hizo un experto en el arpa. Se hizo un experto en su instrumento. No tenía otra cosa que hacer. Se sentaba así junto a un árbol, veía a las ovejas pastando, tomando agua, y él se ponía a cantar. Y no cantaba querida o, ¿verdad? Él se ponía a cantar cantos para Dios. Veía las nubes, veía el sol, veía las ovejas, veía el pasto, veía el río, veía el monte, veía las flores, ¿verdad? Y él se ponía a adorar y decía: Señor, tú eres grande, tú eres bello, eres hermoso. Y me imagino yo que lloraba. Tenía verdadera intimidad y tenía verdadera adoración. Y cuando estaba metido en esa adoración, ¿verdad? Cuando estaba metido en esa relación de intimidad con Dios, entonces recibía revelación y componía cantos, hermano, que son ahora nuestros salmos. Componía cantos que traían muchísima revelación. Cuando nosotros nos metemos en intimidad y en adoración con el Señor, el Espíritu Santo nos da revelación. El Espíritu Santo trae revelación a nuestra vida cuando oramos, cuando adoramos y cuando escudriñamos la palabra de Dios. Si tú no oras, si tú no adoras, si tú no escudriñas la palabra, no puedes tener revelación. Y hablamos de la revelación del Espíritu Santo hace como 2 o 3 domingos atrás, ¿verdad? Pero cuando tú te metes a orar, cuando tú te metes a adorar a Dios, cuando tú te metes a escudriñar la palabra, a leer la palabra, subrayarla, escribir preguntas, ver por qué, analizar, orar y decirle: Señor, revélame, Dios va a traer revelación a tu vida. Y la revelación, hermano, nos lleva a amar a Dios. Y amar a Dios nos lleva a obedecer sus mandamientos. Escúchame cómo va la línea. Cuando tú adoras, tienes intimidad. Esa intimidad te lleva a revelación. Esa revelación te lleva a amar a Dios. Y ese amar a Dios te lleva a obedecer sus mandamientos. Hermano, ¿por qué yo no puedo ser obediente a Dios? Todo empieza con adoración e intimidad.
Adoras, tienes intimidad, tienes revelación, amas a Dios por esa revelación que Dios te está dando y entonces obedeces sus mandamientos. Porque si la revelación no nos lleva a obediencia, pues no sirve de nada. Todo en la vida cristiana, hermano, se hace por amor y por revelación que nace de la intimidad. Voy a volver a repetir eso porque es importante, ¿verdad? Todo en la vida cristiana se hace por amor y revelación que nace de la intimidad. Yo te estaba leyendo hace un poquito, ahora en las ofrendas del libro de los Hechos, ¿no? ¿Por qué dieron? ¿Por qué ofrecieron sus casas? ¿Por qué ofrecieron sus heredades para que no hubiera necesitados entre ellos? Por amor, por revelación que nació de la intimidad, que nació del avivamiento en sus vidas. Conocer a Dios, hermano, nos lleva a amarlo y eso nos lleva a obedecerlo. ¿Estás conmigo? Ahora, ¿de qué salmo quiero hablar esta mañana? Yo quiero hablarte del Salmo 139 y quiero que vayas ahí. Vamos a ir a otras citas, pero específicamente nos vamos a quedar en el Salmo 139. Y en ese Salmo 139, David muestra una gran revelación producto de su adoración. Y esta mañana yo quiero hablarte acerca de tres atributos de Dios. Tres atributos de Dios que vemos allí en el Salmo capítulo 139. Tres atributos fundamentales de Dios. ¿Qué son los atributos? Son rasgos del carácter de Dios. Los atributos son rasgos del carácter de Dios y son rasgos que solo le corresponden a Dios y nadie más puede tener. Ni Satanás, ni los ángeles, ni los demonios, ni personas, ni nada creado puede tener estos tres atributos de los cuales te voy a hablar hoy. Solamente y únicamente estos atributos los tiene Dios. ¿Está bien? Salmo capítulo 139, fíjate, vamos a empezar desde el versículo 1 y te voy a leer cada uno de estos versículos en la Reina Valera contemporánea, pero tú sígueme en la Reina Valera 60, ¿está bien? Y los vamos a analizar. Fíjate, versículo 1, vamos a leer del verso 1 al verso 4, dice: Señor, tú me has examinado y me conoces. Tú sabes cuando me siento o me levanto. Desde lejos sabes todo lo que pienso. Me vigilas cuando camino y cuando descanso. Estás enterado de todo lo que hago. Todavía no tengo las palabras en la lengua y tú, Señor, ya sabes, escucha, lo que estoy por decir. ¿Cuál es la primera característica o el primer atributo de Dios en estos primeros 4 versículos? Escúchame, aquí David está recibiendo revelación de la omnisciencia de Dios. ¿Qué significa omnisciencia? Significa que Dios sabe todas las cosas, que Él conoce absolutamente todo. David tiene revelación para entender que Dios conoce, fíjate, 3 cosas que menciona allí en el Salmo. Conoce sus pensamientos, conoce sus caminos. ¿Qué significa eso? Conoce sus obras, sus acciones, sus actitudes y conoce sus palabras. ¿Escuchaste eso, hermano? Dios conoce de ti tus pensamientos, tus caminos, obras, acciones y actitudes, y conoce de ti tus palabras. De hecho, conoce tus palabras aún antes de que salgan de tu boca. Dios ya sabe qué vas a decir. Hay gente que dice: ay, perdóname, no era esa mi intención de decirte lo que te dije. Bueno, pues ¿sabes algo? Dios sí sabe si eso que estás diciendo que no era tu intención es o no es verdad.
Porque igual sí, ¿verdad? Igual no era tu intención y no pensaste y lo dijiste, pero no era tu intención ofender. Pero igual dices, ay, no era mi intención, pero no, realmente sí era tu intención, ¿verdad? Sí querías ofender, sí querías clavarle ahí un puñal, ¿verdad? Y hacerlo sentir muy mal, pero no, no era esa mi intención, ay, perdóname. Pero Dios sabe y Dios dice, no, sí era tu intención. O Dios dice, sí, de verdad no era su intención. Porque Dios conoce, hermano, porque Él es omnisciente. Dios conoce nuestros pensamientos, nuestros caminos y nuestras palabras. Hebreos capítulo 4, versículo 13, no lo busques, anótalo, pero dice que no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. La Reina Valera contemporánea dice, nada de lo que Dios creó puede esconderse de Él. Antes bien, dice ahí Hebreos 4:13, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Tú estás delante de Dios desnudo y abierto en cuanto a tus pensamientos, en cuanto a tus caminos y en cuanto a tus palabras. Y tú y yo le vamos a tener que dar cuentas a Dios de nuestros pensamientos, de nuestros caminos y de nuestras palabras. Al final de nuestra vida, escúchame, hermano, vamos a dar cuenta de cada uno de nuestras acciones. Y es por eso, hermano, que tú y yo necesitamos depender del Espíritu Santo. Porque nosotros no podemos hablar, no podemos pensar y no podemos caminar correctamente. Y por eso, hace un momento en la adoración, le decíamos al Señor, Señor, ven y cámbiame. Espíritu Santo, toma control de mi corazón, toma control de mis pensamientos, toma control de mis palabras, toma control de mis caminos. Santiago capítulo 1 versículo 9 dice que debemos ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para enojarnos. Pero escúchame, a ti y a mí se nos olvida que Dios es omnisciente, que todo lo sabe y actuamos al revés. Somos tardos para oír, prontos para hablar y rápidos para enojarnos. Nadie nos está pidiendo nuestra opinión, pero ya la dimos, ¿no? Nadie nos está diciendo tú qué piensas, pero ya hablamos, porque somos tardos para escuchar, prontos para hablar y mechita corta para enojarnos, ¿verdad? Porque no entendemos que Dios es omnisciente y que Dios ve nuestras palabras y ve nuestros pensamientos y ve nuestras acciones. Y por eso tú y yo debemos rendirnos al Espíritu Santo cada día, porque solamente Él puede cambiar y controlar estas áreas en mi vida. Solamente Él puede controlar mi lengua, solamente Él puede controlar mis acciones y solamente Él puede tomar control y cambiar mis pensamientos. Hablando de la omnisciencia de Dios, David sigue diciendo allí en el versículo 5, estamos en el Salmo 139, versículo 5 dice, tu presencia me envuelve por completo, la palma de tu mano reposa sobre mí. Y luego fíjate el versículo 6, dice, saber esto rebasa mi entendimiento. Es tan sublime, dice David, que no alcanzo a comprenderlo. Escucha, la revelación de la omnisciencia de Dios le daba a David esperanza y fortaleza, porque Dios lo conocía tan bien que su presencia lo envolvía completamente. Su amor y su misericordia estaban sobre él. En el Salmo 103, en el versículo 4, dice que Dios conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Salmo 103, verso 14. Y como Dios se acuerda, hermano, que tú y yo somos polvo, como Dios conoce nuestra condición, ¿qué hace? Nos envuelve con su presencia. Escucha esto. Y su mano de poder reposa sobre nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es un Padre bueno, Dios es un Dios misericordioso.
Imagínate que tú y yo verdaderamente tuviéramos la revelación de que Dios es un Dios omnisapiente, ¿verdad? Y que Él tiene toda la omnisciencia y que Él está al pendiente y sabe tus pensamientos, tus acciones y tus palabras. Yo te pregunto, si entendiéramos eso, ¿cómo pensaríamos? ¿Cómo hablaríamos? ¿Y cómo actuaríamos? ¿Cambiaría nuestra manera de vivir? Totalmente, hermano. Porque escúchame, porque no importa que estuviera solo, ¿no? Estoy solo, pero aquí a mi lado y aquí dentro de mí, porque la Biblia dice que ahora el Espíritu Santo mora en nuestros corazones. Ahí está el Señor. Y Él sabe lo que voy a decir. Él sabe que lo que voy a decir ahorita es para ofender. Él sabe que lo que voy a decir ahorita es para lastimar. Él sabe que lo que voy a decir ahorita es para el puro chisme, ¿verdad? Él sabe lo que estoy pensando. Él sabe lo que voy a hacer. David dice, es tan increíble esto que rebasa mi entendimiento, no lo alcanzo a comprender. Dios, hermano, nos conoce más de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Él sabe realmente de qué tú y yo somos capaces, porque déjame te digo algo, tú no sabes de qué eres capaz tú, y yo no sé de qué soy capaz yo. Cuando lo hacemos y cuando la regamos, decimos, yo no pensé que yo fuera capaz de hacer esto. Pero Dios dice, pero yo sí sabía que tú eras capaz de hacerlo. Porque Dios nos conoce realmente como somos. Y aún así, hermano, conociéndonos tal cual somos, Dios nos ama, nos cuida y nos protege. ¿Por qué? Porque sabe que somos débiles, que fallamos y que dependemos de Él. David dice, tu mano me rodea, tu mano está sobre mi cabeza, aun cuando conoces mis pensamientos, conoces mis palabras y conoces mis acciones. Fíjate, ahí en el Salmo 139, David ahora pasa a hablar de la omnipresencia de Dios. Omnipresencia de Dios. Ya habló de la omnisciencia, ahora va a hablar de la omnipresencia. Versículo 7. Voy a leer desde el verso 7 hasta el verso 12. Dice, ¿dónde puedo esconderme de tu espíritu? ¿Cómo podría huir de tu presencia? Si subiera yo a los cielos, ahí estás tú. Si me tendiera en el sepulcro, también estás allí. Si levantara el vuelo hacia el sol naciente o si habitara en los confines del mar, aún allí tu mano me sostendría, tu mano derecha no me soltaría. Si quisiera esconderme en las tinieblas y que se hiciera de noche la luz que me rodea, ni las tinieblas me esconderían de ti, pues para ti la noche es como el día, para ti son lo mismo las tinieblas y la luz. ¿Qué significa eso, hermano? Que Dios tiene vista de rayos infrarrojos, ¿verdad? A Él no se le escapa absolutamente nada. Vamos a cerrar la puerta y vamos a cerrar las cortinas y vamos a meternos dentro del closet y ahí Dios no me va a ver lo que voy a hacer. Escúchame, Dios te está viendo. ¿Por qué Dios te está viendo? Porque Él es omnipresente. ¿Qué significa eso? Significa que Dios está en todas partes y en todo lugar, que no hay lugar donde podamos escondernos de Dios. Te digo un secreto, Satanás no es omnipresente, Satanás no puede estar en todos lados. Por eso manda a sus demonios. Por eso tiene a sus comandos. Ay, hermano, me enfrenté a Satanás. Ay, hermana, no sea presumida. Fue un demonillo, ¿verdad? Pero escúchame, Satanás no es omnipresente. Dios es omnipresente. Dios puede estar en todos lados. Él está ahorita aquí y Él está en todas las iglesias que están teniendo reunión en Morelia, y está en todas las iglesias que están teniendo reunión en Michoacán, y está en todas las iglesias que están teniendo reunión en México, y está en todas las iglesias que están teniendo reunión en todo el mundo, hermano. Y cuando tú oras, Él te oye a ti. Y si tú oras cuando yo estoy orando, también me oye a mí.
Y a ti te responde y a mí me responde, porque Él es un Dios omnipresente. Y David tuvo revelación de esto. Y entender la omnipresencia de Dios, hermano, debe aumentar en nosotros el temor de Dios. Porque Dios no solamente conoce tus pensamientos, tus palabras y tus acciones, Dios está allí contigo. El papá que abre la puerta y los novios pegan el brinco al techo porque quién sabe qué están haciendo, ¿verdad? Y, entre comillas, son cristianos. Pues ¿para qué pegan el brinco? Antes de que el papá abriera la puerta, ahí estaba Dios. Le cambias rápido a la tele cuando entra la esposa o cuando entran los hijos. ¿Para qué le cambias? Ahí está Dios. Dios estaba viendo lo que tú estabas viendo. En internet, en el Facebook, en el WhatsApp. Entender eso, hermano, debería llevarnos a ti y a mí a tener más temor de Dios. Tener temor de Dios significa buscar obedecerlo y no hacer nada contrario a su palabra y a sus mandamientos. Tener temor de Dios significa respetarlo y honrarlo con acciones, palabras y hechos. Tener temor de Dios significa amarlo con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y nuestras fuerzas. Y ese temor de Dios viene a nuestra vida y se aumenta cuando tú y yo entendemos la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. Y eso, entender la omnisciencia y la omnipresencia de Dios, nos debe llevar al arrepentimiento. Déjame decirte algo, hermano. Yo creo que probablemente David escribió este salmo después de haber pecado con Betsabé. Él pensó que nadie lo había visto, que nadie había sabido su secreto. Cuando murió Urías, el esposo de Betsabé, dijo: resuelto, ¿verdad? Nadie se va a enterar. Betsabé no va a hablar y el otro está muerto. Nunca se va a dar cuenta que no es el papá del hijo que va a tener Betsabé, que yo soy el papá de ese niño. Y la gente nunca lo va a ver. La gente va a decir: pues fue el papá es el hijo del difunto, ¿verdad? Asunto resuelto, no hay más que hablar, me salí con la mía, gané. Mientras David pensaba que Dios no lo sabía, escúchame, no buscó el arrepentimiento. Cuando David se dio cuenta que Dios sí lo sabía, escúchame, corrió a arrepentirse. ¿Por qué? Porque ya no había nada que esconder. Ya todo había salido a la luz. Juan capítulo 3, verso 21 dice que el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto o notorio o visible o palpable que sus obras son hechas en Dios. El que tiene, escucha hermano, el que tiene entendimiento de la omnipresencia de Dios practica, dice Juan 3:21, practica la verdad y viene a la luz. ¿Por qué? Porque no puedo esconder nada, Señor. Entonces ya pequé, tú ya lo sabes. Aquí estoy, me arrepiento. ¿A quién engaño? ¿A la esposa? ¿Al esposo? ¿A mis padres? ¿A mis hijos? ¿A la iglesia? ¿Al pastor? ¿A quién engaño? ¿A Dios? Hermano, menos. ¿Cómo engañas a Dios? Si es omnisapiente y es omnipresente. Ya te vio. Dios vio tus pensamientos, Dios vio tus acciones, Dios vio tu palabra, Dios vio lo que hiciste, Dios fue donde fuiste y cuándo regresaste. Dios vio lo que había en lo profundo de tu corazón. Entender eso, hermano, debe darnos temor de Dios. Entender que no podemos ocultar nada delante de Dios nos lleva o nos debe llevar a exponernos voluntariamente a la luz de su presencia, a la luz de su palabra. Al fin y al cabo, escúchame, Él lo sabe todo porque está en todas partes. Y si no podemos esconder nada, lo mejor es que seamos transparentes. Abrir totalmente nuestro corazón y buscar el arrepentimiento. Y la Biblia dice que Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero una vez más,
La omnipresencia de Dios le trae esperanza a David, porque él sabe que si se aleja, si falla o si camina por valle de sombra de muerte, dice el versículo 10, ahí en el Salmo que estamos leyendo, dice, tu mano me sostendrá, tu diestra no me soltaría. Escucha, hermano, a pesar de cómo soy, a pesar de mis regadas, a pesar de mis fallas, a pesar de que creo que me salgo con la mía, tú me vas a sostener y tu diestra no me va a soltar. Porque qué Dios como nuestro Dios, que a pesar de ver y de saber cómo somos, nos ama y no nos suelta. A pesar de todas nuestras debilidades, nuestras regadas y nuestros errores, en su omnipresencia, hermano, nos sostiene y no nos abandona. El Salmo 37, versos 23 al 24, dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, escucha, cuando tú cayeres no quedarás postrado. ¿Por qué? Porque Jehová te sostiene con su mano. Salmo 37, 23 y 24. Y por último, David habla de la omnipotencia de Dios. Y yo te voy a leer el Salmo 139, ahí donde estamos, pero te voy a leer ahora los versos 13 al 18. Dice, tú, Señor, verso 13, formaste mis entrañas, tú me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque tus obras son formidables, porque todo lo que haces es maravilloso. De esto estoy, dice David, plenamente convencido. Versículo 15. Aunque en lo íntimo me diste forma y en lo más secreto me fui desarrollando, nada de mi cuerpo te fue desconocido. Con tus propios ojos viste mi embrión. Reina Valera 60 dice, mi embrión vieron tus ojos. Todos los días de mi vida ya estaban en tu libro. Voltéame a ver, o sea, tú no vas a vivir ni un día más ni un día menos. Los días que Dios ha destinado para tu vida se van a cumplir exactamente porque ya están escritos en el libro cuántos años vas a vivir. Dice David ahí, dice, ¿dónde estábamos? En el verso 16, ¿no? Ya no veo yo aquí, 16. Dice, mi embrión vieron tus ojos todos los días de mi vida y estaban en tu libro antes que me formaras, los anotaste y no faltó uno solo de ellos. O sea, todos los días se cumplieron exactamente. Verso 17 dice, Dios mío, cuán preciosos me son tus pensamientos. O sea, cuán precioso me es pensar en esto, en que tú me formaste. Tú formaste mis huesos, mis ojos, mi nariz, mi boca. Tú formaste mi estatura, mi complexión, mi temperamento. Tú formaste mi color de piel. Ay, hermano, yo hubiera querido ser güero de ojos azules y medir 2 metros 10, ¿verdad? Pues hermano, ni modo, te tocó ser Daniel Carrillo, pelón, ojos negros, moreno y 1.60, ¿verdad? ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a dar gracias a Dios. Porque así me formó el Señor. Es que no me gustan estos ojos, no me gusta esta boca, pero Dios te la dio, Dios la formó. Y sabes algo, hermano, y no hay nadie en el mundo igual exactamente a ti. Parecido probablemente, igual nadie. Las huellas digitales de tu mano no las tiene absolutamente nadie. Dice el verso 17, Dios mío, cuán preciosos me son tus pensamientos, cuán vastos son en su totalidad. Si los contara, serían más que la arena, y si terminara de contarlos, tú aún estarías allí. ¿Qué significa omnipotencia, hermano? Significa que Dios tiene todo poder, que Él puede hacer cualquier cosa, que no hay nada imposible para Dios. Sus acciones siempre están de acuerdo con el resto de su carácter. Nunca Dios va a hacer nada que vaya en contra de su naturaleza. Y dentro de esa norma no hay nada imposible para Dios. Ahora, es muy interesante, hermano, que ahí dice en el versículo 16, dice que mi embrión vieron tus ojos.
un embrión es un ser vivo en las primeras etapas de su desarrollo. No lo digo yo, lo dice Google, ¿verdad? Dice que el embrión es un ser vivo en las primeras etapas de su desarrollo, desde la fecundación. ¿Cuándo sucede la fecundación, hermano? Cuando el óvulo se une al espermatozoide. Ahí hay fecundación. Desde allí hasta que el organismo adquiere, dice Google, adquiere las características morfológicas de su especie, eso es un embrión. Y David dice que su embrión vieron sus ojos, que Dios estaba viendo el embrión, David formándose como un embrión en el vientre de su madre. Y no solamente viéndolo, dándole forma a sus huesos, a su complexión, a su estatura, a su tono de piel, al color de sus ojos, al tamaño de sus orejas, de su nariz, el pelo. Nosotros como cristianos creemos que hay vida desde que el esperma se une al óvulo, y ahí empieza la vida, hermano. Y Dios es todopoderoso para hacer y crear vida en el vientre de una mujer. Y escúchame esto, ponme atención porque esto es muy interesante. Como no natos, o sea, un no nato es un embrión que está tomando forma en el vientre de la madre, ¿verdad? Como no natos, estamos plenamente conscientes de Dios y de lo que pasa a nuestro alrededor. Lo que pasa es que ya no nos acordamos. Pero cuando el bebé está dentro de la madre, el bebé puede percibir los sentimientos y las emociones de la madre. Si la madre está preocupada, si la madre está enojada, si la madre está triste, está deprimida, si se quiere suicidar o si está feliz, el bebé que se está formando allá adentro lo sabe, lo capta, lo experimenta, lo percibe, tanto lo bueno como lo malo. Que dicho sea de paso, eso después se puede convertir en traumas. ¿Cuántas madres no darían su vida por regresar al tiempo de su embarazo y estar más tranquilas y más confiadas en Dios, ¿verdad? Y con más reposo. Estoy enojada y no quiero a este niño, ¿verdad? Y odio al padre y aborrezco la vida y me quiero suicidar. Todo eso lo está resintiendo ese bebé que se está formando ahí. Juan el Bautista, como un nonato en el vientre de su madre, saltó cuando percibió la presencia de Jesús. O sea que el primero en reconocer al Mesías fue un nonato. El primero en reconocer al Mesías no fue una persona, no fue un hombre, no fue una mujer, fue un bebé gestándose en el vientre de Elizabeth. La gente allá afuera puede decir lo que quiera. No hay vida, no son seres humanos, lo puedes sacar cuando quieras, ¿verdad? Porque es tu cuerpo y tú decides. No, Señor, es tu cuerpo y tú decides en tu cuerpo. Tú no puedes decidir en el cuerpo de otra persona que se está formando dentro de ti. Esa vida Dios la está formando y tú vas a ser responsable de responder delante de Dios lo que hiciste con esa vida que no era tuya, era un regalo, era un don de Dios para tu vida. David ve la omnipotencia de Dios al entender que lo formó en el vientre de su madre, porque déjame decirte algo, es en las obras de Dios que podemos ver su omnipotencia. Romanos capítulo 1, versículo 20. Fíjate, dice que las cosas invisibles de Dios, las cosas invisibles de Dios, como por ejemplo su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles, dice Pablo ahí en Romanos 1:20, desde la ¿qué, hermano? Desde la creación del mundo. No dice, se hacen claramente visibles desde la evolución del mundo. No dice evolución, dice, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo.
Porque no hay evolución, lo que hubo fue creación. Y dice, como se hacen claramente visibles su eterno poder y deidad, se hace claramente visibles, de modo que nosotros no tenemos excusa. A ver. A mí, demuéstrame que existe Dios. Pues te lo demuestro en el nacimiento de mi hijo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Que un ser humano se formó aquí adentro y de aquí adentro salió un hombre, salió una mujer perfecto, con huesos, con su estómago funcionando, su páncreas funcionando, su hígado funcionando, sus pulmones funcionando, sus venas funcionando, su corazón latiendo, su cerebro pensando. ¡Qué maravilla! Ahora, ¿no lo quieres ver en un nacimiento de un bebé? Velo en las flores, velo en los ríos, velo en los montes, velo en las galaxias, velo en los microbios, velo en los átomos. Que el núcleo está allí y alrededor del núcleo hay electrones y protones girando alrededor y no chocan, porque si chocaran sería la catástrofe. Y lo mismo con el universo, el Sol y la Tierra y Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón y la Luna alrededor de la Tierra y no chocan. Ninguno se sale de sus órbitas. ¿Por qué? Porque Dios creó y creó perfectamente. Creer, hermano, que eso es producto de una evolución, o peor, creer que eso es producto de una gran explosión. Todo explotó y todo cayó exactamente en el lugar donde tenía que caer. Hermano, escúchame, para eso se requiere más fe que para creer en Dios. Es como si un joyero, un relojero, tomara todas las piezas del reloj, que no sé cuáles son, ¿verdad? Pero imagínate, correa, carátula, manecillas, tuercas, todo, ¿verdad? Todo lo tomara así, lo sacara de una bolsa, lo tomara así, ¿verdad? Lo aventara para arriba y cuando cayera un Rolex perfecto, ¿verdad? Y dijera, ¡guau! ¡Maravilla! No, hermano, escúchame, Dios se paró y dijo el primer día, sea la luz, ¿verdad? Y empezó a crear y empezó a formar y empezó a hacer, porque es un Dios omnipotente, todo lo puede hacer. Y David lo sabe, David lo escribe y David dice, estoy maravillado, no puedo entenderlo. Y Pablo lo sabe también, por eso en Romanos 1:20 dice, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. De modo que no tenemos excusa para decir que yo no creo en Dios. No hay excusa, porque lo puedes ver. No adoramos a la creación, no adoramos a la madre naturaleza. No hay madre naturaleza, hermano. Adoramos al creador de la creación. Le adoramos por ser nuestro creador, pero también le adoramos por ser nuestro sustentador y también le adoramos por ser nuestro salvador y por ser nuestro Señor. Yo voy a terminar con esto, ve conmigo, Romanos capítulo 11. Y fíjate lo que dice allí en el versículo 33. Dice Pablo, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia. Otra palabra ahí sería conocimiento de Dios. Dice Pablo, verso 33, cuán insondables son sus juicios, cuán inescrutables son sus caminos. Porque pregunta, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Dios primero para que le fuese recompensado? Y luego termina Pablo diciendo, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Alabamos y adoramos a un Dios que es omnisciente, todo lo sabe, omnipresente, está en todas partes, omnipotente, todo lo puede. ¿Lo comprendemos en toda su magnitud? No. ¿Lo entendemos en toda su cabalidad? No. Con nuestra mente finita no podemos, pero vemos su omnisciencia, vemos su omnipresencia, vemos su omnipotencia palpablemente, hermano, en nuestras vidas.
Dios ha sido bueno con nosotros, ¿verdad que sí? Y la Biblia dice que no nos ha pagado de acuerdo a nuestros pecados y a nuestras faltas, las ha pasado por alto, nos ha perdonado, nos ama, y dice David, y me rodeas y tu mano está sobre mi vida. Y a pesar de mis faltas, y a pesar de mis fallas, y a pesar de mi terquedad y mi necedad, escúchame, Dios aún me bendice, me prospera, es fiel, me da, hace salir el sol, dice la Biblia, sobre justos e injustos. Llueve en la parcela del ateo y llueve en la parcela del cristiano también. Crece el maíz del ateo y crece el maíz del cristiano también. ¿Sabes por qué, hermano? Porque Dios es bueno. Omnipresente, omnisapiente, omnipotente y bueno y misericordioso. Es el Dios al que cantamos y adoramos y alabamos cuando venimos aquí todos los domingos en la mañana. ¿Nos podemos poner de pie en esta mañana? Y podemos darle gracias a Él. Y vamos a orar. Si quieres hacerlo, levanta tus manos y dile: Padre, yo te doy gracias porque tú eres omnipotente, Señor. Todo lo puedes, tú eres omnisapiente, todo lo sabes. Y tú eres omnipresente, estás en todo lugar. Tú conoces mis pensamientos, tú sabes dónde voy. Y tú puedes escuchar mi oración y darme a mí, Señor, lo que yo necesito, abrir y cerrar puertas en mi vida, porque todo lo puedes y no hay nada imposible para ti. Y esta mañana queremos adorarte y queremos exaltarte. Te damos gracias, Señor, por la revelación de David en este Salmo 139. Pero Padre, nosotros queremos también tener revelación, queremos también entrar en intimidad, queremos también entrar en comunión, queremos también entrar en relación contigo, Señor, y reconocer, Dios, tu grandeza, tu bondad, tu misericordia, Señor, reconocer que no hay nadie como tú, Señor, y que tus brazos de poder nos rodean y que tu mano de poder está sobre nuestras vidas y que tú has perdonado y limpiado todos nuestros pecados, Señor, y veniste a morir en una cruz para salvarnos a nosotros. Te damos gracias por eso, Señor, porque no tenías que hacerlo, pero lo hiciste por amor y misericordia y gracia para con nosotros. Déjanos tener en nuestra vida, Padre Celestial, una mayor intimidad y una mayor relación contigo, que traiga revelación a nuestra vida, que traiga amor y obediencia a tus mandamientos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.